Síguenos y comparte el video con tus amigos. Redditeando con Michi. Miau miau. Mis padres exigen que los ayude pagando la deuda de $180,000 de mi hermana tras cortarme, porque yo no seguí medicina como ella. Pero les ayudo duplicando la deuda gratis. Para dar contexto, yo tengo padres que vienen de familias donde nadie fue a la universidad. Siempre hablaban de que la educación era la única forma de escapar de la pobreza. Cuando nací, ya lo tenían todo planeado. Yo sería médico. No cualquier médico, un cirujano específicamente. Tenían toda la línea del tiempo trazada, desde el kinder hasta la escuela de medicina. Mi hermana nació 5 años después y recibió el mismo trato. Crecer fue como vivir en una olla de presión. Mi papá me hacía preguntas de libros de anatomía cuando tenía 8 años. Mi mamá me inscribía en todos los campamentos de ciencia y clases particulares de matemáticas que podía pagar. Para la secundaria sabía más sobre el sistema circulatorio humano que la mayoría de los estudiantes de preparatoria sabían de cualquier cosa. Pero aquí está el detalle. Era bueno en arte, muy bueno. Podía hacer retratos realistas a los 10 años. Pintaba paisajes que hacían que la gente se detuviera a mirar. Cuando mostraba mis obras a mis padres, papá las miraba y decía algo como: «Está bien, ahora ve a estudiar para tu examen de química». Mamá colgaba 1 o 2 piezas en el refrigerador, pero nunca las miraba de verdad. En la preparatoria, mi maestra de arte me dijo que tenía un talento real y que debería considerar postularme a escuelas de arte. Incluso se ofreció a ayudarme a armar un portafolio. Esa noche lo mencioné durante la cena. El silencio duró unos 30 segundos. Luego, papá dejó el tenedor y me dijo que el arte era un pasatiempo, no una carrera. Me recordaron que ya había sido aceptado en el programa de premedicina de la Universidad Estatal y que eso era definitivo. Mi hermana era diferente a mí. A ella en realidad le gustaba todo lo médico. Ganó la Feria Estatal de Ciencias 3 años seguidos. A nuestros padres les encantaba presumirla con los familiares y vecinos. Ella era todo lo que ellos querían que yo fuera. El punto de quiebre llegó en mi 3er año de universidad. Estaba tomando química orgánica, física y anatomía al mismo tiempo. Mi promedio bajó a 2,8. No dormía, dejé de comer bien, y mi compañero de cuarto me encontró desmayada en la biblioteca 2 veces. En una semana llamé a casa y le dije a mamá que necesitaba tomarme un semestre libre. Inmediatamente puso a papá en la línea para preguntarme si estaba drogado. Le dije, no, solo necesito tiempo para pensar, quizá explorar otras opciones. Mi papá me preguntó, ¿qué otras opciones? Respiré hondo y les dije que quería transferirme a una escuela de arte. Ya había sido aceptado en 3 programas distintos. Hubo un silencio total y luego mi madre me dijo que necesitaban hablar en persona. Conduje hasta casa ese fin de semana, esperando una larga conversación. En cambio me sentaron y me dieron un ultimátum: regresar a la universidad y terminar la escuela de premedicina o cortarían todo el apoyo financiero. No más matrícula, ni seguro del auto, ni seguro médico. También dejarían de hablarme hasta que recuperara la cordura. Intenté explicar que podía conseguir becas para la escuela de arte. Les mostré mi portafolio y mis cartas de aceptación. Papá revisó todo sin decir una palabra, luego me lo devolvió. Mamá dijo que estaba tirando mi futuro a la basura por hacer dibujitos con los dedos. Tenía unos $3,000 ahorrados de trabajar durante los veranos. El lunes siguiente me di de baja de todas mis clases. Eso fue hace 6 años. No he hablado con mis padres desde ese fin de semana. Me transferí a una escuela de arte con una beca parcial y trabajé para pagar lo demás. A pesar de lo que han dicho mis padres, no me ha ido nada mal. El año pasado me ascendieron a director creativo y gano $75,000 al año. No es lo que ganaría un médico, pero está bien para mí. Mi hermana y yo seguíamos en contacto por redes sociales los primeros años. Ella me mandaba actualizaciones sobre sus solicitudes a la Facultad de Medicina. Yo le mandaba fotos de mis últimos proyectos, pero poco a poco hablamos menos. La aceptaron en medicina cuando yo me gradué de arte. Nuestros padres le hicieron una gran fiesta. Vi las fotos en Facebook. Hace 2 semanas encontré a mis padres en la mirilla de mi puerta. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Me dijeron que habían cometido un error y necesitaban hablar conmigo. Dijeron que habían estado equivocados al darme ese ultimátum y que deberían haber apoyado mi decisión de seguir el arte. Entonces papá dijo algo que captó más mi atención. Mencionó que habían estado pasando por un momento muy difícil últimamente y que les vendría bien algo de apoyo familiar. Le pregunté, ¿qué tipo de momento difícil? Mamá miró a papá,
luego me miró a mí. Dijo que mi hermana había estado teniendo problemas en la facultad de medicina, solo un poco de estrés y dificultades de adaptación, nada grave. Les pregunté cómo encontraron mi dirección si no habíamos hablado en 6 años. Papá dijo que contrataron a alguien para que me localizara. Toda la conversación duró tal vez 20 minutos. Me preguntaron si consideraría cenar con ellos el próximo fin de semana. Le respondí que necesitaba tiempo para pensarlo. Al día siguiente, llamé a mi primo, que es de la edad de mi hermana y solían ser cercanos. Le pregunté si sabía algo sobre los problemas de mi hermana en la facultad de medicina. Bueno, mi hermana no solo tenía problemas de adaptación, reprobó la facultad de medicina el semestre pasado. No solo por malas calificaciones, la atraparon copiando en sus exámenes finales. La expulsaron de la escuela y la reportaron ante la Junta Médica del Estado. Nunca podrá volver a postularse a medicina. Se mudó de nuevo con nuestros padres y no ha salido de la casa en 3 meses. No busca trabajo ni habla sobre su futuro. Solo duermo hasta el mediodía y juega videojuegos. No soy un médico, pero parece una depresión bastante severa. Aparentemente nuestros padres están devastados. Todos sus amigos y familiares sabían que mi hermana estaba en medicina. Llevaban años presumiendo que tendrían una doctora en la familia y ahora tienen que explicar por qué vive en su sótano sin título ni futuro. De ahí viene todo su interés en mí, porque aunque no sea un médico, al menos he sido el único de sus hijos que sí terminó la universidad. Por eso no quiero recuperar esa relación con ellos. Entiendo a mi hermana y su colapso porque es algo que yo también viví. Tuve la suerte de escapar, de dejar de estar bajo la presión de nuestros padres. No voy a volver a caer en eso. Actualización 1. Pensé que mi falta de respuesta a ellos era suficiente, pero 3 días después de mi primera publicación, se presentaron en mi oficina. Entraron a mi oficina y mi mamá dijo que no tenía idea de que yo fuera tan exitoso. Papá preguntó por mi salario y si era dueño de mi departamento o si lo alquilaba. Yo me quedé detrás del escritorio y les pregunté qué querían. Papá dijo que esperaban que yo los llamara después de nuestra última conversación. Como no lo hice, pensaron que debían intentarlo de nuevo. Mamá sacó su teléfono y me mostró fotos de mi hermana acostada en la cama. Entonces papá cambió de tema. Dijo que habían estado pensando en mi oferta de ayudarlos económicamente. Le respondí, ¿qué oferta? Nunca me comprometí a nada. Papá se mostró confundido y dijo que pensaba que para eso había tenido tanto éxito, para poder ayudar a la familia cuando lo necesitaran. Mencionó que estaban teniendo problemas para pagar los préstamos estudiantiles de mi hermana. Aunque no se graduó, aún debían $180,000. Les dije que no iba a ayudar con ningún préstamo estudiantil, pero mis padres argumentaron que habían hecho muchos sacrificios para educarme y que no se iban a ir con las manos vacías. Pero ellos estuvieron en contra de que estudiara todo esto, así que no era justo que vinieran a exigirme nada. Para mi papá, en ese entonces, yo estaba tomando malas decisiones y ellos necesitaban darme una lección. Ahora mi hermana necesitaba ayuda y yo era el único que podía dársela. Les pedí que se retiraran de mi oficina y aceptaron, pero solo porque me estaban dando tiempo para pensarlo mejor. Ese fin de semana mi hermana me llamó directamente. Fue la primera vez que escuché su voz en 3 años. No lo pidió directamente, pero mencionó lo estresada que estaba por la deuda y lo difícil que era encontrar trabajo sin un título. Le pregunté a mi hermana, ¿qué fue lo que realmente pasó en la facultad de medicina? Me explicó que llevaba 2 años con dificultades, pero tenía miedo de contárselo a nuestros padres. Las materias eran más difíciles de lo que esperaba. Estaba reprobando varias clases, pero seguía intentando ponerse al día. Durante su último semestre estaba tan atrasada que entró en pánico. Copió las respuestas de otro estudiante en el examen final de patología. El profesor la atrapó y la reportó al consejo académico. Mi hermana dijo que sabía que había arruinado todo, pero no podía soportar la idea de decepcionar a nuestros padres. Habían invertido tanto dinero y habían hablado de que sería doctora desde que tenía 5 años. Entonces mi hermana dijo algo que me molestó mucho. Al parecer nuestros padres calcularon que yo podría pagar $2,000 al mes en cuotas. Le dije a mi hermana que no iba a pagar sus préstamos estudiantiles. Ella empezó a llorar, aunque lo entendía, pero que no sabía qué iba a hacer. Dijo que nuestros padres estaban furiosos con ella y casi no le hablaban. Le pregunté si quería que nos viéramos sin que nuestros padres lo supieran. Dijo que sí. Allí me contó más detalles sobre lo que pasó después de su expulsión. Nuestros padres ya habían dicho a todos sus amigos y familiares que se graduaría de medicina. Habían planeado una gran fiesta para cuando se convirtiera en doctora. A la mayoría, les dijeron que mi hermana se tomaba un año sabático por motivos de salud,
pero algunos familiares se enteraron de la verdad. Mi hermana dijo que nuestros padres la culpan por avergonzar a la familia. También la culpan por haber desperdiciado todo el dinero que gastaron en su educación. Papá sacó una segunda hipoteca sobre la casa para ayudar a pagar la facultad de medicina. Pero aquí viene lo que más me impactó. Mi hermana dijo que nuestros padres habían estado hablando de mí durante meses antes de aparecer en mi apartamento. Pasaron semanas planeando su acercamiento. Mi hermana dijo que practicaron lo que me iban a decir. Ensayaron la conversación varias veces. Papá incluso escribió los puntos clave en una hoja de papel. También me contó que tenían planes de respaldo. Si yo no aceptaba ayudar económicamente, iban a contactar a mis compañeros de trabajo e intentar avergonzarme públicamente para obligarme a ayudar. Le pregunté a mi hermana por qué me estaba contando todo esto. Me dijo que estaba cansada de formar parte de su manipulación. También dijo que lamentaba cómo me trataron hace 6 años, pero había algo raro en cómo me decía algunas cosas. Decidí poner a prueba si mi hermana estaba siendo honesta conmigo. La llamé y le dije que estaba pensando en ayudar con una pequeña parte de su deuda estudiantil, lo cual no era cierto, pero que quería reunirme con nuestros padres primero para discutirlo. Mi hermana se puso nerviosa de inmediato y dijo que tal vez no era una buena idea. Nuestros padres estaban bajo mucho estrés y que tal vez no manejarían bien la conversación. Me sugirió que mejor le enviara el dinero directamente a ella. Era todo lo que necesitaba saber. Le dije a mi hermana que había cambiado de opinión sobre ayudarla financieramente. Se enojó y dijo que yo era igual que ellos, que solo me importaba el dinero y el éxito. ¿Me colgó? 3 días después, mi primo me llamó. Dijo que nuestros padres habían estado llamando a varios familiares para pedir dinero y ayudar con los préstamos estudiantiles de mi hermana. Estaban diciendo que yo me había negado a ayudar a mi propia hermana y preguntaban si alguien más podía contribuir. Le dijeron a mi tía que yo ganaba más de 6 cifras, pero no quería dar ni un centavo a mi familia. Por lo que sé, nadie está dispuesto a ayudar. No son unos pocos miles de dólares solamente. Antes sentía lástima por mi hermana, pero ahora viendo que ella es igual a ellos, no me siento tan mal. Actualización 2. El acoso de mis padres bordea lo ridículo. Han comenzado a visitarme a lugares a los que voy fuera de mi trabajo, como por ejemplo mi gimnasio. Papá se acercó y se subió a la caminadora al lado de la mía. Empezó a hablar sobre lo decepcionado que estaba con mi actitud, que era un poco de dinero y que eso sería todo. Apagué la caminadora y me alejé. Papá me siguió hasta los vestidores y siguió hablando. Dijo que no estaban pidiendo caridad, que estaban pidiendo apoyo familiar, que si los roles estuvieran invertidos, ellos me ayudarían sin dudarlo. Pero los roles estuvieron invertidos y ellos actuaron como lo estoy haciendo ahora, así que ese fue su mejor enseñanza. Papá dijo que eso era totalmente distinto porque ellos sabían que yo estaría bien, pero la deuda que contrajo mi hermana estaba fuera de control. Los intereses se acumulaban demasiado rápido. Salí del gimnasio diciéndoles que yo también sabía que estaría bien. Sí, fue una mentira muy grande. 3 días después, me estaban esperando junto a mi auto al salir del trabajo. Los pagos del préstamo eran de $2,400 al mes y no podían pagarlos solo con sus ingresos. Les pregunté por qué mi hermana no podía conseguir un trabajo para ayudar a pagar su propia deuda. Mamá dijo que mi hermana todavía se estaba recuperando de su depresión y no estaba lista para trabajar, que necesitaba tiempo. Quizás si yo pagaba durante un tiempo, ella podría ponerse de pie sin la presión y luego no necesitarían más de mi dinero. Papá dijo que habían considerado la bancarrota, pero que este préstamo no puede eliminarse así. Esa deuda los perseguiría el resto de sus vidas. Su casa ya estaba hipotecada para ayudar a pagar la educación de mi hermana. Y entonces papá dijo algo que me hizo darme cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Dijo que habían estado hablando con un abogado sobre sus opciones. El abogado les dijo que tal vez podrían demandarme por abandono de obligaciones familiares. Le dije que no era abogado o contador, así que no sabía nada de esas cosas, pero que tampoco eran mis problemas. Papá había hablado con uno y estaban analizando sus opciones, lo cual sonaba amenazas. Como yo era exitoso y ellos un trío de endeudados, estaban buscando la forma de obligarme a pagar por los años de crianza. Le dije que eso sonaba ridículo y me fui, pero me molestó lo suficiente como para investigarlo al llegar a casa. No pueden demandarme por criarme, pero sí pueden demandarme por haber pagado mis primeros años de universidad. Entonces, mi hermana comenzó a mandarme mensajes de texto varias veces al día. Decía que tenía ataques de pánico por la deuda y que no podía dormir. Me envió fotos de sus estados de cuenta mostrando cuánto debía.
Bloqueé el número de mi hermana después de que me envió un mensaje diciendo que estaba pensando en hacerse daño y la presión financiera no terminaba. Eso me pareció una manipulación emocional diseñada para hacerme sentir responsable de su salud. No voy a jugar su juego, y si ellos buscan demandarme, voy a usar mi dinero para contrademandar por lo que sea. No es mi culpa que hayan sido malos padres. Actualización 3. Mi primo me llamó con más información. Dijo que nuestros padres les estaban diciendo a los familiares que mi hermana estaba suicida debido a su deuda estudiantil. Decían que yo podía solucionar el problema fácilmente, pero que elegía no ayudar. Mi primo dijo que algunos miembros de la familia estaban empezando a tomar partido. La situación de mi hermana generaba simpatía, mientras que mi negativa a ayudar era vista como frialdad y egoísmo. Varios parientes habían ofrecido pequeñas contribuciones para ayudar a mi hermana, pero no era suficiente. Mi primo también me contó algo que explicó muchas cosas. Nuestros padres aparentemente llevaban años viviendo por encima de sus posibilidades. La segunda hipoteca sobre la casa no fue solo para la Facultad de Medicina de mi hermana, también fue para pagar deudas de tarjetas de crédito y mantener su estilo de vida. Habían estado contando con que mi hermana se convirtiera en doctora y eventualmente los ayudaría económicamente. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Ya no iba a seguir a la defensiva frente a su manipulación. Necesitaba pasar a la ofensiva. Escribí un correo detallado para alentar a que no ayuden a mis padres, porque solo iban a seguir alimentando ese agujero negro de dinero. El hermano mayor de mi papá me llamó al día siguiente de recibir el correo. Me dijo que le había prestado $15,000 a mis padres hace 2 años y nunca se lo devolvieron. Empezaba a sospechar que le habían pedido dinero a varios familiares sin intención de pagarles. El tío dijo que iba a hablar con otros parientes para averiguar cuánto dinero les habían prestado a mis padres en total. Sospechaba que era mucho más de lo que cualquiera imaginaba. 3 días después, el tío me volvió a llamar con noticias impactantes. Mis padres habían pedido dinero al menos a 8 miembros de la familia en los últimos 3 años, sumando más de $100,000. Ninguno de esos préstamos había sido devuelto. A cada persona le contaron una historia diferente, facturas médicas, reparaciones del hogar, etc. Y les hicieron prometer discreción a cada prestamista, por lo que nadie sabía cuánto dinero estaban pidiendo realmente. El tío dijo que la familia planeaba confrontar a mis padres sobre los préstamos. Los préstamos estudiantiles de mi hermana eran simplemente la crisis más reciente que usaban como excusa para pedir dinero. La confrontación ocurrió el fin de semana pasado en una fiesta familiar a la que no fui. Varios familiares sacaron el tema de los préstamos durante la fiesta. Mis padres primero negaron haber pedido tanto dinero. Luego dijeron que planeaban pagarle a todos una vez que mi hermana se convirtiera en doctora. Cuando los parientes le señalaron que mi hermana no iba a ser doctora, mamá rompió en llanto y dijo que no era necesario recordárselo. Mis padres tuvieron que huir de ahí porque la familia quería todo su dinero. Esto nos trae a lo que descubrí ayer. Mis padres presentaron una demanda en mi contra, alegando que les debo eso por los gastos en los que incurrieron luego de que abandoné medicina. La demanda reclama $50,000, que es más que esa supuesta deuda, pero argumentan daño emocional. Esta mañana me reuní con un abogado que me dijo que la demanda no tiene fundamento legal y que probablemente será desestimada pronto, pero que podría no ser el final y que nuestra mejor defensa ahora es contrademandar para que al menos se hagan cargo de los costos legales. Y así que esa es mi vida en este momento. Edición. Para aclarar cuánto dinero mis padres invirtieron en mi educación mientras estudiaba medicina, solo $7,500. El resto fueron préstamos a mi nombre, los cuales ya he cancelado. Así que no solo no tienen base legal, es absurdo exigirme $50,000, pero absurdo va a ser mi lección cuando ellos pierdan la demanda. Actualización 4. La demanda fue desestimada hace 3 meses, tal como predijo mi abogado. El juez les dio una advertencia a mis padres por la demanda, pero eso no fue el final. Mis padres contrataron a otro abogado y presentaron una apelación. También modificaron su demanda para incluir difamación, alegando que mi correo electrónico a los miembros de la familia había dañado su reputación en la comunidad, de lo cual hablaré más adelante. Mientras lidiaba con los asuntos legales, seguí recibiendo informes de mi primo sobre lo que estaban haciendo mis padres. Al parecer habían decidido que si no podían conseguir dinero de la familia, intentarían otras fuentes. Mi hermana abrió una campaña de financiación pidiendo ayuda para pagar sus préstamos estudiantiles. La página decía que se había visto obligada a abandonar la Facultad de Medicina debido a una crisis familiar y que ahora estaba luchando contra una deuda abrumadora. No mencionaba que la habían expulsado por hacer trampa. La página recaudó alrededor de $3,000 en 2 semanas, en su mayoría de personas que no conocían la historia real.
Pero entonces alguien que sí sabía sobre la expulsión de mi hermana dejó un comentario explicando lo que realmente había pasado. La página fue eliminada al día siguiente. Algunos familiares están hablando de demandar a mis padres, y por el dinero que les deben. Quieren incluir intereses a esos préstamos y quieren que ellos les paguen ahora. Como sea, la segunda audiencia judicial por su apelación se llevó a cabo la semana pasada. Mis padres se presentaron con su abogado, pero también trajeron a mi hermana como testigo de carácter. El juez escuchó sus argumentos durante unos 10 minutos antes de interrumpirlos. Dijo que su caso no tenía fundamento y que claramente estaba siendo utilizado para acosarme. No solo desestimó la apelación, sino que también ordenó que me pagaran los gastos legales. Afuera del juzgado, papá intentó acercarse a mí. Dijo que todo esto se había salido de control y que quizás podríamos llegar a algún acuerdo en privado. Quería que le dieran $20,000 para dejar todo esto atrás, pero le recordé que ya había perdido el caso y que no tenía nada para obligarme a pagar. Mi abogado les ha añadido una deuda de $6,000 en honorarios legales y conoce cobradores que se encargarán de la deuda. También comentó que si intentaban presentar más demandas, podría demandar por acoso y sacarle todavía más dinero que esos míseros $6,000. Está confiado de que si así lo quieren, pueden quedarse con sus traseros por el resto de la eternidad. Mis padres están perdiendo su casa. La combinación de los pagos del préstamo estudiantil de mi hermana, sus deudas existentes y los costos legales ha hecho que sea imposible mantener la hipoteca al día. Aparentemente mi hermana consiguió un trabajo en una tienda, pero solo trabaja medio tiempo y gana el salario mínimo. Los tres compartirán un apartamento combinando sus salarios. Espero que mis padres vuelvan a demandar, aunque mi abogado está más ansioso porque eso pase. Si son inteligentes, me dejarán en paz de una vez. Es probable que enfrenten la demanda de los familiares, así que no tendrán mucho tiempo para mí en este momento. Edición. Mis padres están siendo demandados por mis familiares por los préstamos que aún les deben. No todos lo hacen. Hay un familiar que ha dicho que no quiere golpear a mis padres en el suelo. El resto ha unido fuerzas y han contratado a un abogado para llevar el caso. Estimo que entre los gastos de mi abogado, los préstamos a intereses y los gastos de este nuevo juicio, mis padres podrían tener que pagar más de $200,000. Se podría decir que he duplicado su deuda por meterse conmigo. Y solo me ha costado un correo electrónico que tenía la intención de aclarar algunas cosas que ellos estaban esparciendo. Actualización 5. Mis padres le han confesado a mi tía, que le ha confesado a mi primo, que me ha confesado a mí y que ahora les estoy confesando a ustedes que tienen una deuda total de $125,000 luego de haber perdido la demanda colectiva de la familia. Eso después de haber comenzado a pagar parte de la deuda en estos meses y luego de haber vendido la casa. Así que la deuda original podría haber sido de al menos $250,000 más de lo que se descuenta del valor de la casa. Todavía tienen un largo camino por recorrer hasta que puedan saldar el resto de la deuda. Mi hermana finalmente se ha mudado sola, mientras mis padres han tenido que conseguir un apartamento de una sola habitación para que les alcance lo suficiente cada mes para pagar lo que deben. Sé que mi hermana no los quiere cerca porque no quiere hacerse responsable de esa deuda. Tampoco lo es legalmente. No fue ella quien pidió préstamos a los familiares. No firmó el préstamo para estudiar y no me ha demandado. Su karma es tener un trabajo donde cobra el salario mínimo y que mis padres la odien por no haberse recibido como médica. Eso habría solucionado todos los problemas de mis padres, y ahora esta historia no existiría. Esa era una línea alternativa donde mis padres vivían felices para siempre luego de lo que me hicieron, pero en esta vivirán para siempre con deudas. A mí me gusta más esta línea temporal. Si quieres oír más historias, síguenos y comparte el video. Redditeando con Michi. Miau miau.